Congresista Torres, ¿cómo está? Renato, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto de participar en tu programa. Lo primero que tendría que decir, Renato, es que es importante resaltar la actitud con la que ha venido el Premier, su gabinete, a plantear su plan de trabajo, ¿no? Yo lo que veo es primero un respeto al foro parlamentario, una búsqueda sincera de consensos. Veo que se está dejando de lado esa terrible soberbia que está enquistada en el gobierno con el denominado equipo de lujo. Yo veo ahora un equipo que quiere trabajar en realidad. Y es muy importante también el reconocimiento que ha hecho el Premier respecto a que tanto la Constitución como incluso el Parlamento han dado la talla para poder permitir una transición adecuada dentro de la democracia. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Me decías, oye, ¿hay acuerdo bajo la mesa? No hay ningún acuerdo bajo la mesa. Lo único que existe, y esto es consistente en la posición que ha tenido Fuerza Popular desde el inicio, es que nosotros tenemos una actitud de apoyo a todo aquello que sea bueno para el país. Pero eso no significa, Renato, que nosotros vayamos a renunciar a nuestra labor fiscalizadora, no quiere decir que nosotros vayamos a entregar cheques en blanco, quiere decir que en realidad vamos, como te menciono, a apoyar aquello que evidentemente coincidamos, que creamos que es positivo para el Perú, y fiscalizaremos aquello que requiera hacerlo. Yo creo que eso le debe dar tranquilidad también al gabinete, porque tener la colaboración del Congreso es también prever la fiscalización que nosotros podamos hacer de ellos. Congresista, ¿qué le han parecido los anuncios ya puntuales del Premier Villanueva? Por un lado, ¿no? Ha sido muy generoso en el detalle de las medidas económicas que se pretende implementar. Como comentaba la congresista Montenegro, pareciera que se ha dejado de lado algunos de los temas que en los últimos años vienen afectando más a la población, pensando en términos de violencia ciudadana, inseguridad ciudadana y el caso puntual de la violencia de género, considerando que es un gobierno de 3 años únicamente, ¿no? Que le queda un poco más de 3 años para llegar a su tope en 2021. ¿Qué le ha parecido la posibilidad de realizar concretamente estas medidas? Mira, yo de lo que he podido escuchar veo cosas muy acertadas y también evidentemente algunas que pueden ser mejoradas o complementadas. En los aciertos que encuentro es, por ejemplo, la lucha anticorrupción. Recordarás, Renato, que es este Congreso el que hizo una de las primeras reformas constitucionales para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y en ese sentido, escuchar a un Premier que va en esa misma línea me llena de satisfacción. Me llena de satisfacción también ver a un Premier que está comprometido con la reforma política y electoral. Y eso teniendo en cuenta que es este Congreso el que ya ha aprobado varias leyes en lo que se refiere a este tema, la modificabilidad de normas electorales, el programa electoral, el fortalecimiento de organismos políticos, el financiamiento. Ahí sí veo un error, ¿no? Veo que el Premier hablaba de que hay que establecer la bancarización de todo el financiamiento. Eso ya está establecido, ¿no? De que hay que impedir que terroristas, narcotraficantes, violadores, corruptos puedan participar. Eso ya está. Claro, también. Sí, eso ya está. Habría que hacer algunas precisiones quizás. Sí. Y enhorabuena que vayamos en ese sentido. En la parte económica, quiero serte sincero que es la parte que más con mayor agrado recibido por dos razones fundamentales. La primera es porque ha recogido una inquietud que ha nacido desde el Congreso, que es la necesidad de hacer una reforma tributaria. Hace cerca de un mes se formó un grupo de trabajo en la Comisión de Economía, en donde nosotros venimos exigiendo la revisión de inafectaciones, exoneraciones y sobre todo de mecanismos elusivos. El gobierno anterior, la administración anterior, se rehusaba a hacer la revisión del tema de la elusión tributaria y eso evidentemente era para proteger a las grandes empresas. Hoy la realidad nos enseña que la gran empresa ya conoce cada vacío de la norma tributaria. Y la micro y pequeña empresa nunca entendieron la normatividad tributaria. Entonces, es momento de hacer exactamente, una respecto de importante. temas económicos financieros parece que hay una mirada, digamos, muy pulida de lo que se debe hacer. Permítanme simplemente para terminar, congresista Torres, preguntarle respecto de si va a haber alguna iniciativa de parte de su bancada con el tema de la violencia de género, porque, por ejemplo, hace, no sé si fue hoy día o ayer que la congresista Chacón, colega suyo, se indignó por el caso de Ivy Agre, a esta mujer que fue quemada en un bus en Miraflores,
Y sin embargo, si es que mal no recuerdo, Fuerza Popular se opuso en su momento o derogó directamente el decreto legal 1323, no sé si estoy recordando bien, que agravaba las penas para los crímenes de odio y la violencia de género. ¿No hay ahí una contradicción entre la indignación pública y el trabajo ya poco oficioso en esa materia en el Congreso? En absoluto, Renato. Primero porque, y hay que informar claramente a la población, ese decreto legislativo no ha sido derogado. Ese decreto legislativo nosotros lo cuestionamos porque estaba incorporando elementos de género que no fueron materia de delegación de facultades. Y el reemplazo que se estaba proponiendo era en los mismos términos de agravar las penas y todo, sin considerar el tema de género, que había sido un tema sensible, y que nosotros simplemente alegábamos y decíamos, oigan, si se quiere legislar en esta materia, nos debieron pedir explícitamente una solicitud al respecto. Entonces, tranquilidad, ese decreto legislativo no ha sido derogado, y en el peor de los casos, para aquellos que dicen de que esto se va a caer, que esto en algún momento se va a derogar, tengan cuidado, porque el reemplazo que se propuso del decreto legislativo protege a las mujeres en su totalidad. Entonces creo que eso no debe ser materia de estrés ni nada por el estilo. Muy bien. Lo único que decir, Renato, me gustaría... Sí, rapidito, porque estamos con el tiempo exacto. Solamente dejarte como mensaje final. Muchas veces se nos dice que el Congreso tiene que colaborar. Nosotros estamos pidiendo el día de hoy que el Poder Ejecutivo también cumpla con ese ánimo de colaboración. Por ejemplo, nosotros hemos emitido leyes como la ley del uso medicinal y terapéutico del cannabis, que en febrero debió ser reglamentado y hasta el día de hoy nosotros estamos a la espera. Hemos legislado sobre los derechos de las personas de talla baja. En marzo debió salir el reglamento y hasta ahora no sale. O hemos, por ejemplo, legislado sobre el tema del DEU 003. ¿Te acuerdas de esta reactivación de la actividad de construcción? Hasta el día de hoy, no obstante que el 13 de abril se había vencido, no lo ha reglamentado. Entonces, bueno, en ese sentido hay que subrayar entonces el pedido no solamente suyo, me imagino que también de muchos otros congresistas, de que también el Ejecutivo esté a la altura de sus propias demandas respecto del trabajo que hacen los congresistas. Muchas gracias. La colaboración entre poderes.